Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde traemos un tema muy importante que todos los salvadoreños y las salvadoreñas deben conocer. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador cuando estamos hablando sobre migrantes? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en Centroamérica? De quienes nosotros estamos muy pendientes. Pero este tema queremos hablarlo con nuestra invitada Celia Medrano, defensora de derechos humanos también, ¿verdad? Que está al frente de estos temas tan importantes. Celia, qué importante tenerla acá y poder abordar esta temática que hoy en día se está moviendo mucho, ¿no? Muy buenas, una alegría estar aquí en tu programa y estoy lista para que podamos conversar sobre este tema que nos importa a todos. La movilidad humana es causa y efecto a su vez y hay que siempre analizarla a largo plazo, en periodos de largo plazo, y buscar siempre lo que se conoce como causa raíz antes de hablar únicamente de manera superficial de los efectos de este fenómeno. Así es, y es que es muy importante que ustedes conozcan qué es lo que estamos hablando nosotros aquí, porque venimos normalmente y acostumbramos a decir, que están en Estados Unidos, que mi familiar se fue para tal lugar, pero ¿de qué depende todo esto? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, este 2025, donde estamos viendo también redadas en Estados Unidos? ¿Qué significa para la población? Frente a esto, Celia, ¿cómo podemos describir quizás principalmente este panorama actual que tenemos de la migración en Centroamérica y particularmente El Salvador? ¿Cómo se está viendo inmerso en este problema o tema que tenemos en agenda? En Estados Unidos hay un clima en general de mucho miedo. Hay migrantes, emigrantes que están en situación de pavor, no están permitiendo que sus hijos vayan a las escuelas, ellos están moviéndose casi de manera clandestina para poder llegar a sus lugares de trabajo. Algo que era tan normal como irse en un vehículo, la familia completa, a un centro comercial cercano, ya no es una realidad. La gente tiene miedo de que por ir a comprar productos a un supermercado sean capturados, sean detenidos por una política migratoria antimigrante. Esto hay que analizarlo desde muchas aristas. Estados Unidos ha sido un modelo de ejercicio democrático, entre comillas, ha sido modelo de institucionalidad democrática para países como los centroamericanos, incluyendo el nuestro, y también ha sido el paradigma de desarrollo, de superación para cientos de personas. El Salvador tiene alrededor de 2,5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Este grupo se divide de dos maneras, de acuerdo al último censo hecho en Estados Unidos con respecto a población que no es estadounidense, y alrededor de 1,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos nacieron en El Salvador y tienen años de vivir en los Estados Unidos. Y alrededor de 1,300,000 nacieron en los Estados Unidos de padre, madre salvadoreños. Entonces estamos hablando de casi 3 millones de habitantes. Eso representa para la economía salvadoreña, por ejemplo, el 25%, entre el 23 y el 25% del Producto Interno Bruto en concepto de remesas. Y no estamos hablando de miles de dinero a pequeños grupos. Estamos hablando de que el promedio de remesas mensuales que pobres salvadoreños envían a sus familias pobres al Salvador está entre los 100 a los $300 mensuales. Datos del Banco Central de Reserva nos indicaban de que había crecido el número de familias en El Salvador que estaban recibiendo remesas. Eso puede darse únicamente si el número de salvadoreños en los Estados Unidos ha crecido. Las narrativas oficiales nos dicen de que en la medida de que hay menor o mayor cantidad
de personas migrantes detenidas por la frontera, por la patrulla fronteriza en la frontera sur de los Estados Unidos con México, eso es sinónimo automático de que ha disminuido o aumentado el flujo migratorio de migrantes y particularmente salvadoreños hacia los Estados Unidos. La fuente de las detenciones que los estadounidenses, las autoridades estadounidenses llaman encuentros, la persona migrante está caminando, cruzando la frontera y la encuentran las autoridades migrantes, eufemismos que buscan bajar el impacto que eso representa, son detenciones hechas por autoridades migratorias, y el número de estas personas, en el caso de El Salvador, ha bajado en los últimos 3 años. Sin embargo, ese aumento se percibe en que ya no se trata de el emigrante solo que migra, en su mayoría hombre, entre los 15 años a los 30, 35 años de edad. Ahora estamos hablando de aumento de niñez no acompañada, es decir, niños que viajan solos, sin un pariente que les acompañe, y estamos hablando de núcleos familiares completos, unidades familiares llaman las autoridades. Entonces, si bien es cierto que hasta el 2024 había bajado el número en los últimos 3 años de manera consecutiva, el número de detenciones de migrantes de origen salvadoreño en la frontera sur con los Estados Unidos y México, aumentó también el número de niños y niñas viajando solos, detenidos como migrantes, niñez migrante no acompañada y núcleos familiares completos. Quiere decir que está huyendo del país familias enteras, no únicamente una persona. ¿A qué se debe como este fenómeno de que estamos viendo de que hay como una pausa, digamos, ¿no? Y vemos un aumento en estos últimos años, meses, ¿no? Lo que tenemos. Entonces, ¿qué significa también para este país cuando estamos hablando donde se dice que se garantiza una seguridad para todas y todos, donde se tienen las condiciones para poder vivir, pero estamos viendo una realidad diferente, migrantes, estamos viendo familias salvadoreñas que están buscando lo que se dice el famoso sueño americano? Es importante plantear que hay que analizar esto a largo plazo, en periodos largos. El fenómeno de movilidad humana no se analiza comparando un mes con el otro, y mucho menos, como la narrativa oficial nos dice, de que se ha bajado el número de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos, ha bajado el flujo migratorio, y mucho menos, como nos dicen voceros oficiales, de que se ha bajado el número de migrantes detenidos salvadoreños en la frontera. Eso quiere decir de que ha bajado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, que ya no nos vamos los salvadoreños, y que además es por el éxito de seguridad y de prosperidad que representa el actual gobierno. Cuando analizamos el fenómeno a largo plazo, por ejemplo, hicimos un estudio con la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, hemos publicado cada 6 meses un informe dando seguimiento al tema de movilidad humana salvadoreña, y nos damos cuenta de que en los últimos 15 años, este último quinquenio, el último quinquenio que representó del 2019 al 2024, el número de detenciones de migrantes salvadoreños en la frontera se quintuplicó en relación a los 10 años anteriores a este último quinquenio. Entonces la narrativa cambia. Nos dicen en la narrativa oficial también, en las vocerías oficiales nos dicen de que El Salvador ya no está en el top 10 de los principales países de origen del mayor número de migrantes detenidos en la frontera. Ciertamente, El Salvador en los últimos 3-4 años está actualmente en el lugar 12, 14 del listado de países de origen de la mayoría de cantidad de emigrantes detenidos en la frontera. Pero ¿qué sucede cuando medimos eso en relación a tasa de población? No podemos comparar la tasa poblacional de México, de Venezuela, de Colombia, de Haití, en relación a un poco más de 6 millones de habitantes en El Salvador.
cuando lo comparamos con tasas poblacionales, nos damos cuenta que El Salvador nunca ha salido del 7º lugar. Está al mismo nivel que países como Venezuela y Colombia, superado por Honduras, por Guatemala, por Venezuela, por Cuba, por Haití. Pero entonces, ¿cómo nos plantean y nos quieren hacer creer lo que oficialmente se da a conocer como migración inversa, que no es un término científico, no es un término académico, no es un término técnico, y nos dicen de que los salvadoreños están tan contentos por el gobierno que es El Salvador, que la migración se revierte, ya no nos vamos, sino que queremos regresar. Y eso se basa a una entrevista, a un estudio, esto lo dijo el presidente hace 2 años en un foro de Naciones Unidas, en un foro donde los presidentes del mundo dan sus discursos, y en ese foro en Naciones Unidas en Nueva York, el presidente citó un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y habló de la migración inversa. Nos vamos a la fuente, vamos a leer ese informe, son alrededor de 40 páginas. En ninguna parte de esas 40 páginas de ese informe se hablaba siquiera del término de migración inversa, en primer lugar. Y en segundo lugar, se trataba de una encuesta que la OIM había aplicado en 5 de las ciudades principales donde hay mayor concentración de población salvadoreña en los Estados Unidos. Y se les preguntaba, ¿usted quisiera regresar a El Salvador? Por supuesto, el 85% respondió que sí, pero cuando se les preguntaba, ¿usted está tomando medidas, ha tomado decisiones para ya concretar su deseo de regresar a El Salvador? Eso bajaba al 15%. Y cuando se les preguntaba, ¿usted ya está listo para regresar? ¿Ya hizo todos los arreglos para regresar a El Salvador? Ni siquiera llegaba al 5% el número, y casi la mayoría jubilados, personas que trabajaron en Estados Unidos durante 20 a 30 años y lo que quieren es regresar y estar un periodo en El Salvador y un periodo en Estados Unidos con la jubilación estadounidense producto de su trabajo. ¿Qué diferencia? De manera muy corta yo lo diría de esta manera: se nos miente, se manipula un informe de un organismo internacional serio y se nos quiere hacer creer de que los salvadoreños quieren regresar desde Estados Unidos a El Salvador por el buen gobierno que estamos viviendo. Cuando estudiamos y nos vamos a la fuente, nos damos cuenta que se está manipulando la nostalgia del salvadoreño que sí quiere regresar, pero que sabe perfectamente que no es posible regresar porque regresaría a las condiciones de inseguridad y a las condiciones de ausencia de oportunidades para sobrevivir en este país, que fueron las principales razones que los obligaron a irse. Entonces, ¿qué sucede ahora? Y con esto cierro esta parte. Hay zozobra en los Estados Unidos, no solo de migrantes salvadoreños. Es realmente preocupante constatar cada vez más de que, pese a que se nos bombardea con la idea que hay una muy buena relación entre el gobierno salvadoreño y el actual gobierno estadounidense, eso no se traduce en que haya un trato digno para migrantes, inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Por el contrario, estamos viendo casos ya que trascienden fronteras, como el del salvadoreño Kilmar Ábrego, en donde queda claro la mentira de hacernos creer de que las deportaciones de migrantes salvadoreños y extranjeros, en su mayoría venezolanos, se trata únicamente de personas vinculadas con la criminalidad organizada. Hoy hemos amanecido con la noticia de que una jueza estadounidense ha dado libertad a Ábrego, ha hecho fuertes señalamientos a lo que sería la fiscalía estadounidense por no sustentar un caso. Y estamos hablando de un caso que ha trascendido fronteras y que implicó la movilización de senadores y congresistas estadounidenses para su liberación. ¿Qué no estará pasando? Con otros que no sabemos. Con cientos de casos, con miles de casos, que se nos quiere hacer creer de que las detenciones en los Estados Unidos solo son
contra personas de alto perfil criminal que representan un peligro para los Estados Unidos, y cada vez queda más claro de que estamos hablando de personas migrantes trabajadoras que no han cometido ningún delito más que el de trabajar y haber huido de sus países que les niegan condiciones de seguridad y de garantía de una vida digna, y que tratan de construir y reconstruir sus vidas en los Estados Unidos. Y detrás de todo esto hay un discurso fascista, claramente fascista, caracterizado por pretender culpar de los males de un país a un grupo determinado. Y en el caso de los Estados Unidos, el grupo blanco de ataques de ese discurso fascista, de ese accionar fascista, son las personas migrantes. Ok, Celia, usted menciona el caso de Kilmar Ábrego, que es un caso que ya usted lo menciona, que ha salido por todos lados y conocemos también el proceso, cómo se ha venido dando. Pero frente a esto también el cómo hacer capturas y mandarlos al CECOT, a un centro de detención donde se dice que es para terroristas, ¿verdad? Que es para las personas criminales, y acá se refleja un caso diferente. Entonces vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tocar este caso, pero también sabemos que en El Salvador se cuenta con más de 200 personas que son venezolanas también, que hasta la fecha no se conoce un proceso y que familiares han venido también a pedir una prueba de vida, de poder saber de que estas personas se encuentran acá y por qué se encuentran en el CECOT, por ejemplo, que son personas migrantes también, ¿verdad? El trato que se está haciendo, y se le suma a todas estas redadas que se están dando en los Estados Unidos. Pero vamos a hacer esta pausa. Cuando regresemos vamos a hablar más de este tema. ¿Qué es lo que pasa? En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Ahí está. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad.
Gracias por seguir con nosotras en este espacio donde estamos hablando sobre cómo se está dando los temas de los migrantes, qué es lo que pasa en El Salvador, qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué pasa con estas personas que están siendo detenidas, qué garantías también se le dan a sus derechos. Pues Celia Medrano está conmigo platicando qué es lo que pasa. Un problema que no solo es de este 2025, sino que es algo que se evalúa, que se trae en mente y que se viene trabajando en todos los años para ver cómo se está dando este avance, qué es lo que pasa, qué también nos ofrecen los países, ¿no, Celia? Entonces, para que usted conozca esto, recientemente hablábamos sobre el caso de Kilmar Ábrego, un salvadoreño que fue deportado, ¿verdad? Y que fue directamente al SECOT con acusándolo de delitos de ser un parte, ¿verdad?, de estos grupos estructurales criminales y que se les acusa de tantos delitos, pero que hoy veíamos algo diferente, ¿verdad? Ya usted lo decía, una jueza de Estados Unidos le daba libertad, ¿verdad? Se daba a conocer qué es lo que pasa atrás de todos estos casos que se vienen montando y cómo podemos traer esto, Celia, el caso de Kilmar como un migrante salvadoreño, pero que también acá en El Salvador vemos en el SECOT a más de 200 personas que son venezolanas también y que son migrantes, que son deportados de Estados Unidos y que en su mayoría, como lo han dicho sus familiares, son personas trabajadoras, hombres que se fueron de sus países para garantizar una mejor vida, condiciones, y que hoy se enfrentan a esos problemas de los cuales hasta la fecha no se sabe si están o no están dentro de este centro de confinamiento. Entonces, ¿qué podemos decir estos tratos en defensa de los derechos humanos cuando sos migrante? ¿Qué delito tiene que seas migrante? Lo primero que para quienes nos escuchan y nos ven en esta entrevista en redes, es importante que para no caer en la trampa de que nos absorba la narrativa oficial, la narrativa falaz con respecto a lo que sucede, es llamar las cosas por su nombre. Kilmar Ábrego no fue deportado y en el caso de migrantes venezolanos que actualmente se encuentran recluidos en un centro supuestamente destinado únicamente para perfiles de personas vinculadas con terrorismo y altos niveles de criminalidad, estas personas han sido expulsadas de los Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que entender que no se trata de deportaciones, aunque oficialmente se nos hable de deportaciones? Porque no son personas que ha pasado un debido proceso legal en sus procesos de deportación. No se trata de personas que han tenido la oportunidad de estar frente a un juez para poder defenderse frente a los hechos que se les acusa. Y son personas que se les ha llevado al centro, a SECOT, bajo el argumento, fueron tratados como terroristas, como criminales, en cuanto el avión aterrizó en el aeropuerto de El Salvador y llevados inmediatamente con lujo de imágenes a el centro de Zacatecoluca. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estuvo la jefa de seguridad estadounidense. Kristen Owen fue famosa por unas imágenes en donde ella estaba diciéndole al mundo de que cualquiera que quisiese entrar a los Estados Unidos de manera irregular terminaría con una imagen fuerte de personas tatuadas, encarceladas dentro del SECOT. No estaba hablando de criminales de alto perfil, no estaba hablando de narcotraficantes, no estaba hablando de tratantes de personas, estaba dirigiéndose a cualquier persona migrante que quisiera entrar a los Estados Unidos de manera irregular. Entonces ahí entendemos que no estamos hablando de deportaciones, que estamos hablando de expulsiones de personas. Allí entendemos que no importa si una persona tiene un perfil criminal o no lo es, se está criminalizando el hecho que es una persona migrante, y eso le ha costado al gobierno de El Salvador desde hace mucho tiempo, por primera vez, una factura de imagen internacional que se le revierte.
En primer lugar, el gobierno de El Salvador sí creía que Estados Unidos, que Donald Trump, le estaba enviando más de 200 venezolanos del tren de Aragua, de de una alta estructura de criminalidad organizada en Venezuela. Y se vino a enterar de que más de la mitad de esas personas, las mismas autoridades estadounidenses reconocen que ni siquiera tienen abiertos procesos judiciales en los Estados Unidos. Les mandó migrantes que tenían tatuado el nombre de sus hijas, de sus hijos en su piel. Y se quiso manejar de que esos tatuajes eran tatuajes de estructuras criminales. Entonces, cuando esto estalla y se evidencia, y casos como el de Kilmar Ábrego estallan y se evidencian, empieza a haber una narrativa en reversa y el gobierno se pone en un discurso defensivo para tratar de justificar lo injustificable. Pero a nivel internacional queda claro que sí, a nivel internacional las personas pueden empezar a creer que durante 3 años de régimen de excepción consecutivo en El Salvador, sí puede ser cierto de que más de 240 personas salvadoreñas han sido víctimas de homicidios que no se registran en las cifras oficiales y que les han sido asesinados dentro de las cárceles en el marco del régimen de excepción. Y cuando trasciende lo que ha sucedido con los migrantes venezolanos en el SECOT, la gente empieza a creer, gobiernos europeos empiezan a creer de que sí es cierto, de que probablemente más de la mitad de los casi 80,000 salvadoreños detenidos de manera ilegal, arbitraria, injusta, en el marco de la aplicación del régimen de excepción, son personas inocentes, que jamás debieron de haber sido víctimas de una detención. Me doy a entender. Y es ahí donde tenemos, por ejemplo, al gobierno de Canadá, que la semana pasada ha emitido una alerta advirtiéndole a ciudadanos canadienses que no viajen a El Salvador, porque es inseguro El Salvador, porque pueden ser víctimas como ciudadanos estadounidenses de una detención ilegal, de una detención arbitraria, porque no hay garantías del debido proceso en El Salvador. Cuando hablamos de seguridad, no nos referimos únicamente al hecho de que las personas puedan caminar en las calles sin ser víctimas de extorsión por parte de alguien que integre una pandilla determinada. Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de seguridad jurídica, es decir, que las personas sepan que si son víctimas de una detención arbitraria, tendrán la oportunidad de contar con un juez justo, con un juez independiente, con un juez imparcial, que les garantice su derecho a defensa y probar de que es una persona inocente. En El Salvador eso ya no existe. Ya las personas son acusadas por un aparato judicial cooptado desde Casa Presidencial y por lo tanto nadie, ni un canadiense, ni un venezolano, y mucho menos una salvadoreña o un salvadoreño, pueden sentirse seguros de que no serán víctimas de una injusticia y que cualquiera está expuesto a sufrir un encarcelamiento, una privación de su libertad sin que tenga ninguna garantía. Todo esto también nos lleva, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos viendo ya los casos, por ejemplo, Alejandro Enrique, ¿verdad? Al pastor Ángel, veíamos el caso de Ruth López y también para esta próxima audiencia que se tiene con el abogado Enrique Anaya. Entonces son procesos que se están dando y que Canadá, muy bien también lo describía usted, de cómo hacen una alerta, ¿verdad? De tener esa precaución. Frente a esto, entonces, Celia, podemos decir que no se están respetando los tratados internacionales, entonces, con referencia, ¿verdad?, a proteger a personas que son migrantes. La migración es un fenómeno, no es un problema. Tenemos derecho a migrar, la migración es un derecho humano y además es natural en el ser humano migrar. También debe de garantizarse el derecho a no migrar, que no es otra cosa a que los gobiernos, los estados, garanticen a las personas condiciones de vida justas, dignas, seguras,
que no las obliguen a migrar. La migración es un derecho cuando es voluntario. Cuando yo quiero irme a otro país, irme a otro lugar y vivir en otra parte, ese es el derecho humano a migrar. Pero el derecho humano a no migrar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha descrito en muchas ocasiones en varios de sus fallos, es el derecho a no verme obligada a emigrar, es decir, a irme. Y la migración es un fenómeno, como planteaba, natural al ser humano, inherente al ser humano, y por lo tanto no se puede detener. No es un fenómeno que militarizando fronteras, tercerizando servicios de criminalización de la migración, como lo que está ocurriendo con el SECOT por parte del gobierno de El Salvador y el gobierno estadounidense, no es un fenómeno que pueda frenarse, por mucho que se militaricen las fronteras. Si las causas raíz, que son la necesidad de las personas de sentirse seguras y saber de que pueden tener la oportunidad de tener condiciones de vida digna, las personas seguirán yéndose de los países que les niegan esos derechos y las personas seguirán buscando lugares donde emigrar. Los últimos datos nos dicen de que hoy, por el miedo a ser detenidos y por las políticas antimigrantes que se están dando en Estados Unidos, muchos salvadoreños, muchas salvadoreñas han bajado su intencionalidad de emigrar, según las últimas encuestas. Sin embargo, cuando revisamos el aumento de solicitudes de asilo de salvadoreñas y salvadoreños en España, en Alemania, en Italia, nos damos cuenta que lo que está pasando es de que momentáneamente la emigración salvadoreña ha decidido no moverse hacia Estados Unidos, pero no ha decidido no irse de El Salvador. Alternativas. Revisemos los datos. Ha aumentado significativamente las solicitudes de asilo en España de salvadoreños, en Alemania, en Italia, por dar 3 países concretos. Y en México, en los últimos 3 años, El Salvador se mantiene en el 4º lugar del top de los 10 principales países de origen de solicitantes de asilo en ese país, en México. Entonces, ¿qué está pasando? En Guatemala ha habido un aumento de solicitudes de asilo de salvadoreños en Guatemala. ¿Qué está pasando? Nos estamos moviendo a otros países. ¿Eso quiere decir que ya no llegaremos a Estados Unidos? No necesariamente. Eso solo quiere decir, al igual que otras emigraciones guatemaltecas, hondureñas, haitianas, colombianas, venezolanas, estamos únicamente tomando la decisión de posponer nuestra decisión de irnos o de esperar en un tercer país, en otro punto, únicamente esto. Y nos falta, y con esto termino, quizás pueda ser parte de otro segmento, hablar de quienes están siendo deportados. En comparación de mayo con el mes de junio, se triplicó el número de vuelos de personas deportadas desde los Estados Unidos. Tan solo en un mes estamos recibiendo el doble de vuelos desde los Estados Unidos con personas migrantes. Ni siquiera, como esta información se oculta, ni siquiera sabemos si esas personas son de otras nacionalidades, bajo el cumplimiento de convenios de tercer país seguro, mal llamado tercer país seguro ahora, o son personas salvadoreñas que son deportadas. Ni siquiera tenemos esa certeza, pero sí sabemos que se han duplicado los vuelos en los últimos meses. Eso quiere decir de que está viniendo más deportación hacia El Salvador, en un país que no garantiza que las causas que obligaron a esta gente a irse no se mantengan en el país. ¿Y cómo podemos ver también, Celia, qué condiciones tiene también El Salvador para poder recibir a estas personas, ¿no?, que están siendo deportadas, y que todo esto, ¿verdad?, el tema de las redadas en Estados Unidos, que estamos hablando de que son más de 1 millón de personas? Entonces, El Salvador tiene la capacidad para poder
abrir las puertas y poder mantener, por ejemplo, las condiciones por las cuales muchas personas se fueron? Es decir, ¿qué apuestas se están haciendo por parte de las autoridades? Lo primero que hay que decir es de que, por ejemplo, en el 2024, salvadoreñas fueron un poco más de 15,000 salvadoreñas y salvadoreños que fueron deportados desde los Estados Unidos. Un aumento del 12,3% más en relación al 2023 con respecto al 2024. La mayoría de estas deportaciones, como ya dije, venían desde los Estados Unidos y en un segundo porcentaje de México y en un tercero casi ínfimo de cualquier otro país. Estas deportaciones, la mayoría eran hombres, casi el triple de hombres en relación a mujeres, y de niñas estamos hablando de 10,800 niños y 8,093 niñas. Cuando hablamos de niñez estamos hablando de un porcentaje preocupante de 0 a 5 años de edad. No estamos hablando de adolescentes que ya van a cumplir los 18 años, estamos hablando también de porcentajes muy altos de niños que ni siquiera han cumplido un año de vida. Y en ese marco sí creo importante ver los perfiles. La mayoría de los perfiles de estos 15,000 migrantes salvadoreños que fueron deportados el año pasado, estamos hablando de que de esos 15,000, la cantidad de 700 no tenía ningún nivel de escolaridad. De esos 15,000, 331 solo había hecho kindergarten y 156 solo había hecho el primer grado, 150 el segundo grado, 122 el tercer grado. Estamos hablando de personas que no tienen ninguna escolaridad o que la tienen mínima, no superan el tercer grado de educación básica. Y sus ocupaciones, agricultura y ganadería, 2,331 de estos 15,000 salvadoreños, 1,850 con ninguna ocupación en particular. En construcción, una cantidad de 1,412. ¿De quiénes estamos hablando cuando vemos estos perfiles? Si hubiera capacidad de intencionalidad, voluntad política, de buscar condiciones de inserción social, reinserción social de esta población con estos perfiles, lo ideal sería hacer programas y política pública hacia la seguridad alimentaria, que a su vez pudiese apostar a la soberanía alimentaria. Estamos hablando de agricultores, ganaderos a pequeña escala, trabajadores de la construcción, gente con experiencia en servicios sin ningún tipo de escolaridad o con la mínima, con un mínimo nivel de escolaridad. Si se apostara a un programa de reactivación de la agricultura con estos perfiles de personas deportadas, estaríamos garantizando a nivel de política pública seguridad alimentaria y la inserción económica de este perfil de personas. ¿Hay voluntad política para hacerlo? No. ¿Hay intencionalidad y capacidad de darle alternativas a estas personas para que no busquen nuevamente emigrar del país? No, no la hay. Estamos hablando de personas que muchas de ellas intentarán quedarse, pero que las mismas condiciones que las forzaron a irse, las continuarán forzando a volverse a ir hacia los Estados Unidos nuevamente, hacia México, hacia Costa Rica, hacia Panamá, hacia Ecuador, hacia Brasil o hacia Europa. Pero la gente seguirá yéndose porque las causas raíz se mantienen. Y si no tenemos esta garantía, si no tenemos la capacidad y no se le está apostando políticamente, entonces, ¿cómo podemos ver a El Salvador frente a esto? ¿Verdad? Estamos viendo deportaciones, estamos viendo redadas, estamos viendo un régimen de excepción. Entonces, ¿en qué camino se está poniendo el país? El país seguirá siendo un país expulsor. Estábamos hablando de la jefa de seguridad estadounidense, Kristi Noem, que además de esas imágenes fuertes, amenazantes,
contra la migración hacia los Estados Unidos, instrumentalizando el SECOT como imagen, como mensaje para causar miedo. También estamos hablando de sus palabras cuando el presidente salvadoreño tuvo la reunión con Donald Trump en Casa Presidencial recientemente. Ella lo dijo claramente: gracias al gobierno de El Salvador porque nos permite mandar nuestra basura a El Salvador. El Salvador es un basurero, es la alfombra que se levanta para esconder la basura de la escoba, el polvo en la escoba, y tratar de dar la imagen de que en Estados Unidos se está combatiendo la criminalidad y que El Salvador es un país con capacidad de autoridad de poder brindar, entre comillas, servicios carcelarios a personas de otras nacionalidades. La realidad es otra. La realidad es de que lo que está prevaleciendo en Estados Unidos es un clima de terror y de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, y en El Salvador, ya desmantelada la institucionalidad democrática bajo una figura autoritaria, se nos está mintiendo y se nos está vendiendo una idea de la seguridad que tarde o temprano le estallará a todas las salvadoreñas, a todos los salvadoreños, porque se nos ha vendido la idea de que tenemos que aceptar que la violación a los derechos humanos, siempre y cuando sea la violación al derecho humano de la otra, del otro, nos garantiza seguridad, que tenemos que hacer un canje de aceptarle la violación a libertades, la violación a derechos humanos como precio para tener garantía de lo que consideramos nosotros nuestra seguridad. Sin embargo, la última encuesta de la UCA publicada la semana pasada nos deja claro que de 10 salvadoreños, 6 dicen claramente que tienen miedo de dar su opinión sobre este gobierno porque saben perfectamente que eso les puede acarrear consecuencias negativas. ¿Eso es seguridad? ¿Eso es libertad? Definitivamente no lo es. Ok, Celia, para cerrar el espacio, porque se nos ha acabado el tiempo, sabemos que hay mucho que hablar sobre este fenómeno. ¿Qué le podemos decir a estas familias salvadoreñas, a las personas que nos están escuchando sobre estas redadas, que es como lo que tenemos también ahorita, lo que estamos viendo a través de redes sociales en el momento de tener esa esperanza? ¿O qué nos espera a nosotros el poder recibir a todos estos salvadoreños? Pienso de que lo importante es mantener la calma, conectarse en redes comunitarias. Hay buenas noticias a pesar de todo. En algunas escuelas de Los Ángeles, por ejemplo, hemos sabido de que maestros estadounidenses han tomado la decisión de llevar a los niños, a las niñas estudiantes, ellos mismos a sus respectivas casas para que sus padres no corran el riesgo de que en redadas migratorias, cuando van a traer a sus hijos a la escuela, puedan ser objetos de detenciones. En momentos más oscuros, la humanidad nuestra prevalece. El Papa nos decía de que el mal no prevalecerá. Creo que depende de nosotros. Si estamos dispuestos a guardar silencio frente a la injusticia y creemos de que las injusticias no nos llegarán a nosotros, y por lo tanto no reaccionamos, no nos activamos ante las injusticias que le están pasando a otros, mientras tengamos esa mentalidad, las cosas empeorarán. Si superamos esos miedos y dejamos que la empatía y nuestro sentido de justicia prevalezca, el mal no prevalecerá. Ok, Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y de hablar de ese tema tan importante. Gracias a ustedes. También a nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. También a ustedes que han estado con nosotros a través de estas redes sociales. Esto ha sido todo para este día de Voces en Contacto, pero quiero invitarlas e invitarlos a que sigan pendiente de la red informativa de ARPAS, con más información de lo que pasa a nivel nacional, pero también qué es lo que tenemos afuera de nuestro país y cómo lo vamos a enfrentar. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.